Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. La coalición de derecha radical que gobierna Israel debió suspender hasta el 30 de abril el tratamiento de una serie de reformas que limitarían el poder de contralor que ejerce la Corte Suprema sobre el Parlamento israelí luego de 3 meses de protestas masivas. En este episodio conversamos con el periodista especializado en Medio Oriente, Ezequiel Copel, sobre los porqués de ese rechazo, la influencia de los religiosos ortodoxos y colonos fundamentalistas en el gobierno de Netanyahu y qué derivaciones internas y regionales tendría un cambio del status quo en Israel. Ezequiel, estamos ante una situación bastante caótica desde las últimas semanas a esta parte en Israel, en el Estado de Israel, debido a el intento de llevar adelante una reforma judicial por parte de Benjamín Netanyahu y su gobierno, que aquellos que se oponen y que están hoy en las calles afirman de que terminaría con la democracia que se ha conseguido en Israel. Y yo creo que rompe una especie de status quo que había en Israel, donde me parece que la mayoría israelí, que se define de centro, yo creo que es un poquito más de centro-derecha los últimos 20 años, tolera muchas cosas que pasan en Cisjordania, tolera muchas cosas que pasan en la ocupación de Cisjordania, muchas cosas que se critican bajo la figura del derecho internacional, mientras esas cosas no afecten a la vida de lo que pasa dentro de Israel propiamente dicho. Es decir, lo que pasa en los territorios de control de Israel sin contar Cisjordania. Yo creo que este avance sobre ciertas situaciones, leyes o promesas de cambio que tiene la coalición gobernante, digo, puso en alerta a esto que te decía antes, esta mayoría de centro, de alguna manera. Me parece que también hay que sumar otro punto, hay que sumar la composición de la actual coalición, la composición de la actual coalición, que es la más a la derecha que de toda la historia de Israel, que tiene dos patas, digamos, representadas en lo que es el Ministerio de Economía, que es un colono radical, una persona que vive en Cisjordania, de ideas muy radicales, junto a otro político que se encarga de la cartera de seguridad, la cartera de seguridad interna, no el Ministerio de Defensa, sino la policía dentro de Israel, que está también en manos de un colono muy radical que vive en Kiryat Arba, que es un asentamiento cerca de Hebrón, conocido por su extremismo. La combinación de esas cosas, la coalición me parece, en su caracterización más radical en toda la historia de Israel, más este avance sobre libertades, que la mayoría israelí toleraba dentro de Cisjordania, pero no está dispuesto a tolerar dentro de Israel, hicieron que la gente salga masivamente a la calle. Siempre se ha hablado mucho, o se habla mucho, es lo que más vemos en noticieros y en información sobre la Franja de Gaza, en la cual Israel ya se retiró, si no me equivoco, a mediados de los 2000. Sí, Pero de Cisjordania 2005. se habla poco. ¿Cuál es la característica que tiene Cisjordania respecto a los colonos? Yo vi así un mapa y parece como un queso Roger cartográfico, ¿no? Esta idea de que hay colonias en distintos sectores. Sí, primero lo de Gaza es bastante controvertido el tema. Es verdad que Israel retiró sus fuerzas militares de dentro de Gaza y sus colonos, que eran muy pocos comparados con lo que tiene en Cisjordania, por muchas consideraciones, tanto de seguridad como hay muchos, eh, tenemos que hablar un poco de los colonos. Los colonos son un grupo bastante heterogéneo en el sentido de que, bueno, hay mucha gente que va a vivir ahí por cuestiones económicas, pero digamos, la parte ideológica del movimiento colono es una cosa, una mezcla entre un mesianismo que combina nacionalismo, y también una religiosidad como nueva, de alguna manera, y Gaza no estaba lleno de colonos. Entonces Israel retiró, tenía poco más de, no me falla la memoria, 7.000 colonos, es decir, y había 21 colonias dentro de cerca de 1,5 millones de palestinos. Retiró esos colonos, retiró sus fuerzas militares, pero según diferentes entes internacionales como la Haya o las Naciones Unidas, Gaza sigue ocupada porque Israel controla sus salidas, controla una salida, otra salida la controla Egipto, pero como, a ver, es complicado, es muy largo todo para explicar, voy a tratar de explicarlo lo más simple posible. Como para, si un palestino quisiera salir por la salida que tiene Gaza, es decir, hacia Egipto, tendría que hacer Gaza, Egipto, Egipto, Jordania, Jordania, Cisjordania. Toda una vuelta gigante, entonces los bienes materiales entran por lo que es Israel, y los bienes, la ayuda internacional.
o las cosas que quiere comercializar de los palestinos desde Gaza. Entonces, Israel bloquea una de esas salidas, la más importante, controla el espacio aéreo y el espacio marítimo. Y según consideraciones de derecho internacional, Gaza sigue ocupada de alguna manera. Es verdad que Israel retiró su fuerza de Gaza, eso es verdad. Ahora, en Cisjordania la situación es completamente diferente. Es un queso gruyere. Israel tiene cerca de 130 colonias legales, es decir, que Israel las reconoce como ciudades o pueblos dentro de Cisjordania, y tiene otras 100 sin legalizar. Es decir, que Israel le presta en casi todas luz, seguridad, acceso, es decir, pavimenta los caminos hacia las colonias. Tiene una red de autopistas, por lo que entiendo. Sí, esas son principalmente las más grandes dentro de este primer grupo que te decía legales. Es para hablar un montón de esto, pero yo creo que la característica que se ve más fácil de los últimos años de la ocupación israelí sobre Cisjordania, los últimos 15 años, diría yo, no es la construcción de nuevos asentamientos, es verdad que se llenaron de más gente, es cómo Israel conectó los asentamientos a Israel propiamente dicho. Es decir, Cisjordania, los asentamientos israelíes de Cisjordania a Israel propiamente dicho. Entonces, por ejemplo, de Tel Aviv hace unos asentamientos más grandes y más metidos dentro de Cisjordania, donde hay una universidad que se llama la Universidad de Ariel, hay una autopista y llegás más rápido, te digo, por ejemplo, de Tel Aviv a Ariel que de Tel Aviv a Jerusalén. Y estás casi en el doble de distancia, o la misma, pero es la conexión. De alguna manera es borrar el límite que hay entre Cisjordania e Israel. Israel no lo reconoce como territorio ocupado, lo reconoce más o menos como territorio en disputa, y eso es una cuestión más, más hacia afuera, y hacia adentro es como un territorio recuperado. Porque ahí hay una cuestión que vuelvo a decir, es todo muy largo y quiero tratar de hacerlo todo lo más simple que pueda. Cisjordania es el antiguo territorio bíblico de Israel. Judea y Samaria, ¿no? Exactamente, lo que los judíos consideran judío de Samaria. Entonces, para muchos judíos es como es volver a la antigua tierra de Israel. Y aparte creo que también está dentro de la lógica del paso previo a la reconstrucción del templo de Salomón para la llegada del Mesías, en la lógica de los más religiosos, ¿no? Porque entiendo que hay una parte grande de esa población que vive en Cisjordania que tiene un raigambre religioso muy importante. Sí, sí, el tema es todavía para complejizarlo incluso un poco más, porque esta es una combinación como de nacionalismo y religión, porque después hay muchos religiosos, que son los ultraortodoxos, lo que la gente los reconoce más, porque se visten todo de negro, muchos, hay diferentes atuendos, etcétera, que ellos no creen en la manipulación como de imponer un Estado nacional para la llegada de la redención mesiánica. Es decir, hay muchos ultraortodoxos judíos que no son sionistas, es decir, no creen en el Estado de Israel, en la creación del Estado de Israel. Piensan que eso lo tiene que hacer Dios directamente. Esto es lo que vos te referís, que yo creo que dentro de los colonos tendrían que representar, de la población debe haber 700.000 colonos dentro de Cisjordania y Jerusalén Este, que es otra parte ocupada dentro de la guerra de 6 días. Yo creo que el 30% es más o menos este grupo que combina el nacionalismo, es decir, y la religión. Y ellos sí. Y dentro de ese grupo, creo que hay un grupo más chico que sí, que es bastante radical, que podría decir el 10% que cree en la redención mesiánica, creando un templo, cosas bastante locas. La Corte Suprema, si bien ha enlentecido el proceso de ocupación de tierras dentro de Cisjordania, nunca lo ha detenido completamente. Entonces, ahora que estos grupos que vos bien denominaste recién y que explicaste, toman lugares en el gobierno, ¿no? Vos nombrabas a Bezalel Smotrich en finanzas y a Itamar Ben-Gvir en seguridad. ¿Por qué tienen tanta necesidad de cambiar la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que la agenda principal de remover a la Corte Suprema, o de no remover es mucho, por supuesto, de limitar su accionar y de alguna manera que el poder político tenga más un decir en su elección, ciertamente, que el poder político supere la última palabra de la Corte Suprema, es el caballito de batalla de un Likud, de un partido mayoritario israelí, que se ha derechizado, viene de la centro-derecha, mucho más en las cuestiones del avance sobre la división de poderes. Y creo que ahí se sumó lo que decía antes, que era ese grupo más radical de las colonias, que siempre vieron a la Corte Suprema como la última valla
es decir, digamos, de alguna manera anexar todo Judea y Samaria, o imponer un sistema claramente de lo que muchos denominan apartheid o de distinción entre dos poblaciones. ¿Por qué ven a la Corte Suprema como el último límite para avanzar si la Corte Suprema de alguna manera ha colaborado con la ocupación? Porque yo creo que ven también a la Corte Suprema como el último eslabón para reformar Israel, es decir, para imponer una nueva, lo que yo denomino una nueva vanguardia en Israel. Yo creo que hay un cambio de vanguardia, que es la nacional religiosa, que si bien en la mayoría de la población es la que impone el dictado. Entonces, bueno, la Corte Suprema de alguna manera, a pesar de que, bueno, el mismo arquitecto de la reforma, Simcha Rothman, que, bueno, que es el 2, la verdad que todo esto es el principal que mueve todo esto es el actual ministro de Justicia, Yarid Levin. Ellos dicen, bueno, eh, la Corte Suprema siempre estorba, siempre nos ha estorbado de alguna manera. Entonces, bueno, esto se ha juntado lo que es también, creo que una sé que parece un poco chistoso decir derechización del Likud cuando es un partido de centro derecha, de alguna manera, pero sí, me imagino que muchos líderes del Likud de hace 40 años verían ciertas acciones de actuales líderes del Likud y no lo podrían creer, quisieran volver a la tumba. Entonces, bueno, se han juntado el componente más radical del movimiento colono con una vertiente muy, muy grande del Likud, que es el partido mayoritario israelí también, es eso. Porque yo también, cuando hablamos de las protestas, vemos toda esta gente en la calle. Yo también creo que hay una mayoría silenciosa en Israel que todavía no se vio, todavía no salió a las calles. Y que vos decís que apoya estas ideas más radicalizadas de ir hacia también una democracia tal vez menos liberal. Sí, sí, pues, a ver, es interesante pensarlo de esta manera. Yo creo que Israel, de alguna manera, está reclamando su lugar en la región. Es decir, Israel, que muchos de sus políticos les gusta compararse con Europa, cada día se parece más a un país de Medio Oriente en el sentido, y lo digo sin ningún dejo de desprecio, sino en cuestiones de avances sobre las libertades individuales, separación de poderes, etcétera. Me parece que también hay un cambio en la población. Me parece que si se ve lo que es la constante de los votos de los últimos, no diría encima 20 años, diría un poco más, diría 30 años, hay un movimiento muy, muy fuerte hacia lo que muchos denominan la derecha. Ahí tengo una consulta. Nosotros en Argentina o en países más de Occidente tenemos ciertos contrapesos que permiten que ante el avance de un poder sobre otro se generen ciertos frenos, ¿no? Digamos, que esté más equilibrado. Entiendo que el Estado de Israel tiene la Corte Suprema y después tiene una representación parlamentaria y no mucho más que eso, producto de una falta de, creo yo, de una constitución establecida. ¿Qué es lo que lleva a que a lo largo de estos 70 años no hayan decidido establecer una constitución con estos mecanismos para justamente, digamos, para regularse entre poderes? Yo creo la respuesta más obvia es encarar que Israel de sus primeros años trató de imponer un sistema no digo de separación, pero sino de primacía de la población judía sobre la población árabe. Si bien Israel también puede esgrimir sus pergaminos, yo creo que a la vez Israel, de todos los poderes que han ocupado el territorio en los últimos 2000 años, es el que más garantiza la libertad religiosa, etcétera. Pero cuando se declaró la independencia israelí, la gente tiende a olvidar que Israel impuso ¿cómo se puede decir? Una administración militar sobre las ciudades palestinas dentro de Israel, es decir, sobre israelíes de origen árabe. Los israelíes de origen árabe vivieron 19 años de administración militar a pesar de vivir en un Estado democrático. Y yo creo que la sanción de una constitución en esos primeros años, que creo que era cuando era la oportunidad más rápida, porque después el conflicto israelí-palestino empezó a degenerar en otra cosa, de alguna manera, imponer una constitución iba en contra de todas las acciones del Estado. Entonces yo creo que ahí hubo una decisión clara del Estado de Israel en sus primeros 20 años de no sancionarla, porque bueno, iban a chocar acción con decisión. Entiendo. Y ahora, como para entender un poco cómo se compone la sociedad israelí, vos tenés por un lado árabes israelíes que vos recién estabas comentando un poco cuáles son sus derechos, digamos, civiles y demás. Tenés una sociedad más reducida
que sería tal vez los colonos más radicalizados, que vos nombrabas como en un 10% de la población, de los colonos, lo digo, ¿no? Yo diría, a ver, los colonos son en total cerca, si incluimos a Jerusalén Este, son cerca entre el 7 y el 8% de la población. Yo digo que dentro de ese 7 y 8% tenemos cerca entre un 10, un 20% bastante radicalizado. Después tenés otra porción de la sociedad que se reconoce como judíos ortodoxos y por lo que tengo entendido tienen regímenes de vida diferentes tal vez al de la mayoría de la población. Y después tenés otra porción mayoritaria que son, podríamos decir, la parte de la sociedad más dinámica. Aquellos que son los que llevan Más adelante, secular. claro, que llevan adelante la industria de tecnología, que son los que van a estar en el ejército y demás. ¿Cómo describirías a cada uno? ¿Y cómo lo insertás en este momento conflictivo? Es una buena pregunta porque yo creo que gran parte de ese gran, ¿cómo se puede decir? De esa gran, no olla presión, de ese gran caldo, eh, convivió de alguna manera producto de concentrarse en otro enemigo exterior que fue los palestinos. Es decir, yo creo que hay un futuro conflicto que se va a dar entre la sociedad más secular, la parte más secular, y la parte más religiosa. Es decir, la parte que más paga impuestos y hace las cosas más para el Estado, o aporta mucho más para el Estado, y la parte que también, digamos, de alguna manera es la que más saca del Estado. ¿Cómo lo definiría? Y bueno, yo creo que, como que parte lo dijiste vos, es decir, yo creo que hay una mayoría que es la que más contribuye al Estado, hay una minoría, que es la parte más secular, que también hay muchos tradicionalistas religiosos, digo, pero no personas. A ver, ¿cómo dirías acá en Argentina una persona católica es religiosa o no es religiosa, etcétera? Vamos a llamar religiosos a los ultraortodoxos, a personas que viven como primera ley la ley religiosa. Bueno, ese es un sector minoritario de la sociedad, pero yo creo que hay que crece mucho, que tiene una natalidad muy, muy grande, y que de alguna manera convive con la sociedad, convive con la parte más mayoritaria a base de que, bueno, el Estado le da mucho y ellos participan de un montón de gobiernos y coaliciones a cambio de su apoyo o votos. Después tenés otra parte que es cerca del 20% de la sociedad, que son los árabes israelíes. Y bueno, ahí es complejo ese grupo, porque ese grupo, bueno, de alguna manera, casi todos son palestinos, y ahí también lo dividiría entre un sector mayoritario que tiene como un orgullo palestino muy fuerte, pero a la vez no quiere ser palestino porque tiene un montón de derechos dentro de Israel, es decir, derechos sociales, mejores estándares económicos, estándares de salud, etcétera, ¿verdad? Pero de alguna manera siempre se siente bastante como, ¿cómo se puede decir? Amenazado, ofendido cuando Israel hace algo entre los palestinos. Y después tenés todos componentes dentro de los árabes israelíes que si bien no entrarían en este grupo mayoritario, hacen parte también de este crisol dentro de un crisol, que son los drusos, que son los beduinos. Hay algunos beduinos que participan del ejército, algunos que no. Hay algunos drusos que van al ejército, hay algunos que son drusos de la parte más cercana a Siria, que se sienten como que están ocupados por Israel, por la ocupación de la altura del Golán. Yo diría que, bueno, que hay un montón de cuestiones internas dentro de Israel que de alguna manera yo creo que van a chocar entre ellos cuando el problema israelí-palestino, si se soluciona, yo creo que en algún momento va a haber algún tipo de solución. Yo creo que nadie es optimista, pero bueno, hay que pensar que las cosas en 100 años cambian de alguna manera de forma radical. Estas cuestiones van a estallar. Teniendo en cuenta esta complejidad de la que vos hablás de la propia sociedad, que tal vez desde la afuera es menos fácil de ver, ¿no? Porque uno piensa que el Estado de Israel, en su mayoría, son hombres y mujeres que profesan la religión judía que vienen tanto de Europa, de distintas partes del mundo, más occidental, por ponerlo de una forma, y una minoría árabe, ¿no? Ahora, en esa complejidad, ¿es posible, digamos, sostener un Estado que se denomine, que se autodenomine, digamos, como exclusivamente judío? Y bueno, ahí hay todo un debate si es posible la idea de un Estado judío y democrático. Incluso le sumaría, vos dijiste, dijiste judíos europeos. Actualmente la mayor parte de la población judía que vive dentro de Israel, que es la mayoritaria, no son judíos europeos, son judíos de las tierras, como decir, árabes o tierras musulmanas. Es decir, y también es interesante porque también esta población que vivió en tierras musulmanas,
que es la mayoritaria que vive actualmente en el día de hoy en Israel, que fue cambiando mucho la demografía, no vota más a la izquierda, es completamente mucho más de derecha. Es el gran apoyo que tiene el Likud. También no quiero caer en esta especie de división étnica del voto, ciertamente, pero también hay un componente interesante, que no es justamente esta población judía musulmana, digo, no es más solidaria con los árabes por haber vivido en tierra musulmana, sino al revés, es mucho más, ¿cómo puede ser? Extrema. Como te decía, la población judía ha cambiado bastante. Puede ser una contradicción tratar de ser un Estado judío democrático si vas a favorecer qué tipo a la población judía. Bueno, pero por eso muchos dicen que tendría que haber un acuerdo con los palestinos en el sentido para poder de alguna manera garantizar una mayoría judía. Y bueno, muchos hacen esta comparación Francia es un país francés, por supuesto favorece al cristianismo, ciertamente, pero actualmente tiene leyes que de alguna manera ponen iguales a la población. Uno piensa que si Israel no logra un acuerdo con los palestinos, no hay un Estado judío y un Estado árabe, ciertamente, y las poblaciones van a ser iguales, y el Estado es un Estado judío y pretende ser democrático, pero a la vez no favorece la igualdad entre las poblaciones árabes y judías, hay una contradicción, porque no podría ser nunca democrático. Entonces, la trampita sería garantizar la mayoría judía, de alguna manera, que sea con un acuerdo de los palestinos, y que después, cuando ya la mayoría judía esté garantizada, haya igualdad para todos. Técnicamente hay igualdad para todos. Eso seguramente lo va a decir un judío israelí. Si le preguntás ciertamente a un árabe israelí, te va a decir, bueno, hay diferentes igualdades para diferente palestino, depende de dónde viva. Es decir, un palestino que vive en Gaza tiene menos derechos que un palestino que vive en Cisjordania. Un palestino que vive en Cisjordania tiene menos derechos que un palestino que vive en Jerusalén. Un palestino que vive en Jerusalén tiene menos derechos que un palestino que vive dentro de Israel. Con este panorama más o menos aclarado, digamos, de cómo se conforma políticamente la sociedad israelí y cómo se conforma religiosa y étnicamente. Estas protestas que estamos viendo, que ahora tal vez están un poco más atenuadas producto de que Netanyahu dijo que pone en stand-by la reforma. ¿Qué problemas le empezó a traer a su funcionamiento habitual al país? Digo, desde la cuestión de seguridad hasta la cuestión económica. Me imagino que los debe poner en un lugar de cierta fragilidad y de duda ante seguir con esto o no. Y yo creo que ahí la coalición va a tratar de buscar seguir avanzando con la reforma judicial porque su naturaleza, si no sería difícil que continúe existiendo, porque los componentes de derecha van a ir por un tipo de separación. Yo creo que, bueno, ahí hay un conflicto que va a continuar, porque en la parte de seguridad y en la parte económica, me parece, tanto en seguridad, lo que son los enemigos de Israel, ven a la sociedad israelí partida, de alguna manera la ven. Y me parece que en Medio Oriente es un lugar donde un pescado tipo está sangrando y todos los tiburones quieren comerte, ciertamente. Y la parte económica también, es decir, en Israel en inestabilidad, digo, no es un lugar como se quiere vender Israel para las inversiones o para en este momento apostar por el shekel, que digamos que está en su momento más débil de los últimos 20 años. Me parece que en esas cuestiones va a seguir golpeado y me parece que va a seguir siendo lastimado y va a seguir peor, porque me parece que la coalición va a seguir avanzando, va a tratar de seguir avanzando sobre ciertos derechos individuales o separación de poderes. Y vos ves que, digamos, por ejemplo, reservistas de la Fuerza Aérea, del sector de inteligencia, como se venía manejando, digamos, van a seguir mostrando como protesta, digamos, esto de no presentarse al servicio. ¿O pensás que esto se va a ir atenuando y va a primar, digamos, la seguridad del Estado de Israel? Yo creo que se piensa mucho como, muchas veces se dice, no se dice, pero bueno, un observador externo puede pensar que el aparato de seguridad es el aparato más extremo, te digo, o uno de los, como dice Branchis, una de las ramas de lo que es el Estado israelí como más fuerte, con menos concesiones. Pero no, yo creo que al revés, yo creo que el aparato de seguridad, a pesar de que de que siempre se critica el poderío israelí en las guerras, o el excesivo poder, no el excesivo, el excesivo uso de su poder en las guerras o en los conflictos con los palestinos, trata de buscar un tipo de arreglo con los palestinos. Y si no llega a conseguir un arreglo, trata de tener cierta protección o, bueno, ¿cómo se puede decir? Escudo legal ante ciertos ataques de acusaciones internacionales, en foros internacionales.
incluso en su movimiento por los países, y tiene bastante miedo que si Israel, digo, rompe separación de poderes o hace puede decir, me diría una reforma judicial, es decir, lo que muchos llaman un golpe judicial. Bueno, este sector de la sociedad israelí va a estar muy amenazado. Entonces yo creo que ellos ven el ataque sobre, sobre el Poder Judicial como el ataque contra su última línea de defensa ante el mundo. Es decir, ellos pueden sostener la ocupación sobre los palestinos, pero necesitan el apoyo, bueno, de lo que es separación de poderes israelí. Digo, sin eso, es decir, serían el arma de un poder dictatorial. Entonces, bueno, ellos ven como imposible hacer una especie de tregua en este aspecto, y yo creo que es interesante, bueno, porque también lo que estamos viendo, en el fondo, lo que estamos viendo es a los israelíes muy preocupados por sus derechos de privilegio también. China en el último tiempo se ha transformado en un actor que ha buscado, digamos, influir diplomáticamente en la región. Ha logrado que Arabia Saudita e Irán reconstruyan sus relaciones diplomáticas y recientemente el ministro de Exteriores, Qin Gang, se mostró favorable a que China medie entre israelíes y palestinos para llegar a una solución. ¿Cómo analizás este avance de China en la región y si ves posibilidades de que pueda ocupar con mejores resultados el rol que hasta ahora ha tenido Estados Unidos en la relación entre israelíes y palestinos? Yo creo que China está cuidando sus inversiones, es decir, ha invertido mucho realmente en la materia económica, es decir, la materia de seguridad se la ha dejado a otros, principalmente a Estados Unidos. Pero me parece que lo que está viendo es como que cierta amenaza a sus inversiones económicas en la región. De alguna manera es como una crítica al papel que ha hecho Estados Unidos. Ellos creen que, incluso también Rusia, a partir de la intervención en Siria, como que, bueno, no han garantizado cierta seguridad a las inversiones chinas. Que hizo principalmente entre Irán y Arabia Saudita fue eso, tratar de garantizar sus inversiones, porque ellos tienen, Arabia Saudita sigue siendo el mayor exportador de petróleo hacia China, de Medio Oriente, y con Irán tienen un acuerdo económico no publicado totalmente, con un montón de cláusulas secretas de cerca de 30 años, la posibilidad de desarrollar puertos. Con Israel también tienen la idea de hacer un acuerdo de libre comercio, y los chinos estuvieron a punto de tomar el control del puerto de Haifa si no era por la intervención de los Estados Unidos, que se vio de alguna manera amenazado. Pero a la vez, yo creo que ¿cómo lo puedo decir de esta manera? La capacidad de intervención china en Medio Oriente sigue siendo limitada, porque bueno, a pesar de que económicamente podés tener una mano importante, creo que el único país, a pesar de que cambió mucho en los últimos 10 años, las últimas tres presidencias, tanto de Biden, Trump y Obama, hay una continuidad de querer de irse un poco a la región. El único país decidido, que digo, que en la región saben que puede intervenir militarmente o que puede intervenir fuertemente, porque la intervención de Rusia en Siria me parece que fue limitada cuando se dio cuenta de Estados Unidos no iba a intervenir, sigue siendo Estados Unidos. Entonces, sí, Estados Unidos sigue teniendo, me parece, la mano más fuerte. Los chinos están tratando de hacerse valer en la región, se muestran como un interlocutor, pero bueno, tiene una capacidad limitada. Y esto, pensándolo en el conflicto israelí-palestino, me parece que también es una continuidad, digo, de esta idea, porque Estados Unidos es el único país que más o menos puede influir o tratar de torcer el brazo a los israelíes. Por su apoyo económico, por la influencia de la comunidad judía dentro de Estados Unidos, la influencia dentro del Partido Demócrata, es decir, de la progresía judía en Estados Unidos. Me parece que ahí hay una forma de tratar de que Estados Unidos presione a Israel. Y si lo logra, tiene un poder. China no tiene ningún poder porque China ya se ve en la región y se ve fuera. Es decir, no les interesa qué sistema tenga. No quiero decir que Estados Unidos sea el paladín de la democracia en Medio Oriente, pero a China no le interesa nada. De alguna manera, ¿qué haría con Israel? ¿Cómo lo presionaría para hacer un tipo de concesión? Le dirían, no vamos a hacer negocio No, eso no existe de alguna manera. Los israelíes, bueno, te encantaría tener a un mediador. Tendría que ser como Jimmy Carter en el 77, es decir, que
A uno le da y otro le saca o lo amenaza con sacarle, termina dando a los dos, de alguna manera. Pero también hace sentir su poder. A ver, y no la quiero hacer muy larga. Hay una famosa frase que una vez le dijo Bill Clinton a Netanyahu, porque Netanyahu le fue a hablar a él y Bill Clinton no le gustó lo que le dijo y dijo, ¿quién se cree que es la superpotencia acá? Estados Unidos tiene que actuar como superpotencia para ser un buen mediador. Y China, no, estoy seguro que no creo que quiera actuar como una superpotencia en Medio Oriente. Recién nombrabas el rol de los judíos fuera del Estado de Israel, particularmente la comunidad estadounidense. ¿Cómo están viendo este conflicto interno que se está sucediendo en Israel? ¿Lo ven como algo por fuera de su realidad o los interpela y los preocupa y los pone en acción como para tratar de mediar? No, sí, sí, la preocupa mucho a lo que es. Recordemos como que la mayor parte de los judíos estadounidenses votan al Partido Demócrata y tienen ideas de centro, centro izquierda. Es decir, lo ven como una preocupación porque Israel sigue siendo, para muchos judíos del mundo, sigue siendo, yo digo, el principal, no es el centro, la principal preocupación de sus vidas, pero sigue siendo el centro de muchos de sus pensamientos. Es decir, incluso para los judíos religiosos Israel es muy importante y para judíos no religiosos sigue siendo, es el Estado judío en el mundo, es el Estado judío tipo luego del Holocausto, tiene una importancia muy, inclusive que yo creo muy válida. Y los judíos estadounidenses lo ven como, bueno, como, ¿cómo puedo decir? Como una decepción en lo que se está convirtiendo. Y creo que están haciendo sentir su poder. Entonces, por ejemplo, ahora Benjamín Netanyahu quiere nombrar una cónsul en Nueva York a una diputada israelí, Meir Golan, que es, bueno, es bastante extremista, que ha dicho cosas, una chica joven que ha dicho cosas como soy una racista orgullosa, y en algún momento, ella encabezaba un grupo que protestaba contra los refugiados africanos en Tel Aviv, que se iban a ir a Tel Aviv, y en un momento dijo que nunca se sentaría en un restaurante si había un refugiado africano trabajando ahí por el SIDA, unas locuras. Y la están y Netanyahu la quiere poner como cónsul en New York, y bueno, la comunidad judía está haciendo sentir su peso, no con esas cosas solamente, sino con muchas críticas, como decir, como yo creo que hay un pequeño cambio muy lento, pero creo que también hace poco hubo una encuesta que decía, por ejemplo, que por primera vez la mayor parte de los demócratas ven el problema israelí-palestino más de un lado palestino que de un lado judío. Bueno, y creo que también eso está pasando dentro de la comunidad judía estadounidense. Hay muchos analistas que nombran la posibilidad, a mí me parece un poco extremo, por eso quiero tu opinión, de una potencial guerra civil o de una guerra fratricida. ¿Vos ves alguna posibilidad de eso? ¿Te parece una locura? ¿Cómo analizás ese tipo de juicios que se hacen principalmente desde Estados Unidos? Yo creo que si Israel se retira de Cisjordania, su totalidad, no hay vuelta de que no haya algún tipo de insurgencia. Me parece como posible que no la haya. Es decir, solamente pensando en lo que pasó cuando Israel hizo los acuerdos de Oslo, terminó un primer ministro muerto, o cuando Israel se retiró de la península del Sinaí, se armó un grupo llamado la Jewish Underground, intentó poner bombas abajo del Domo de la Roca y volarlo por los aires. Es decir, que Israel se va a retirar de la tierra bíblica de Israel y de que dentro de esos 700.000 colonos no va a haber 2.000 que quieren hacer una insurgencia armada. La guerra civil es más fuerte. Yo creo que yo muchas veces pienso en esos escenarios, es decir, esta guerra civil implicaría luchar contra soldados, es decir, que se levantara este grupo de alguna manera. Sí, Y además una sociedad que está entrenada militarmente, porque digamos el servicio militar es obligatorio. Estaríamos hablando de gente que además tiene un conocimiento acabado del uso de armas de fuego y de tácticas de combate. yo digo que si Israel se retiraría de Cisjordania, no tengo duda que habría un levantamiento de un grupo. Pequeño, pero que lo habría, sin lugar a duda, porque para mucha gente es más importante mantener la tierra bíblica de Israel que lo que indica un Estado secular, que pida evacuar la tierra de Israel. Pienso que también por eso sería más limitada hasta que muera el primer soldado, en el sentido. Cuando muera el primer soldado, me parece que mucha gente que está pidiendo sangre, bueno, se daría cuenta que ese soldado, como todos los israelíes van al ejército, puede ser su hijo.
Siempre pienso eso, que ese sería uno de los límites. También después me acuerdo que mató un primer ministro y que uno de los principales candidatos, no que pedía la muerte de Rabin, pero que estaba en todas las marchas, que a Rabin se lo acusaba de nazi, algunos pedían muerte, etcétera, como fue Netanyahu, ganó un año y medio después que murió Rabin. Es decir, la gente terminó premiando, no digo al campo que mató a Rabin, porque tiene una exageración, pero más o menos el que le dio el marco a todo ese odio. Entonces, bueno, yo creo que algo habría. Entonces el tema es si Israel puede evacuar Cisjordania. Yo creo que la solución de dos estados para dos pueblos sigue siendo la mejor solución. Pero yo no sé si es posible todo el día de hoy. Pero creo que es la mejor solución. Sí, un poco por lo que vos me estás comentando es lo que yo interpreto, es que cualquier cesión de tierras, ya sea compartir, como está establecido en las resoluciones de ONU, Jerusalén como un espacio para las tres religiones, devolver los altos del Golán a Siria, que tal vez sea en una negociación similar a la que hizo con Egipto después de la guerra de Yom Kippur con el Sinaí que vos lo nombrabas, es básicamente detonar un polvorín, ¿no? Por lo menos la duda está, ¿no? Bueno, por eso muchos creemos que la mejor situación para Israel es mantener el status quo, no es alterarlo. Porque lo que viene es una pregunta. Si alterar el status quo habla de, fíjate lo que está pasando con la reforma judicial, habla de una sociedad que va a chocar, pero pará, yo creo que es muchísimo más fuerte, porque yo creo que esa mayoría silenciosa, abandonar la tierra bíblica de Israel, la tierra de nuestros padres, como muchos lo llaman, bueno, va a ser, están dispuestos a un montón de cosas. Entonces es como tirar la pelota para adelante. Mantener el status quo es esto, es seguir, y Israel los últimos, creo que 2 décadas, incluso ha perfeccionado la ocupación de Cisjordania, de alguna manera. Por ejemplo, los acuerdos de Oslo han logrado que Israel no patrulle los centros urbanos palestinos más grandes. Bueno, no creo que sería lo mismo que hoy Israel tenga 2 soldados en el medio del Kashuba palestino en Nablus, que al día de hoy que no lo tiene. Entonces yo creo que, bueno, la situación de hoy, aparte que también mi opinión es que la mayor parte de los israelíes no están dispuestos a pagar el precio, vamos a llamarlo así de forma cruda, que es necesario para llegar a un acuerdo con los palestinos, que es abandonar Cisjordania. La mayoría de los israelíes no quieren abandonar Cisjordania. O sea, claro, esto va más allá de si sos colono o no sos colono. Cisjordania es una causa para el pueblo de Israel como parte de su territorio. Yo creo que hay un montón de... La mayor parte de los israelíes no les importa lo que pasa en Cisjordania, ni saben. La mayor parte de los israelíes no pisan, sacando su servicio militar, si lo hacen ahí, lo hacen en puestos de checkpoint, patrullando, etcétera, no conocen y después no vuelven nunca más, no saben lo que pasa ahí. Es como si fuera el Far West, en otro lugar, etcétera. Ahora, si el precio de evacuar, digo, el precio de un acuerdo con los palestinos es evacuar Cisjordania, pero también evacuar Jerusalén Este, o darle los lugares santos humanos a los palestinos, porque los palestinos, una de las principales causas por la que fracasó Camp David fue porque no recibieron Al-Aqsa, no recibieron el Domo de la Roca, etcétera. Había todas concesiones medias, yo me quedo lo que está bajo la tierra, vos te quedás lo que está arriba, etcétera, La mayor parte de los israelíes, yo creo, la mayor parte, no está dispuesto a hacer ese gran tipo concesión, que es evacuar a la mayor parte de los colonos, que son 700.000. Si hubo con la evacuación de 5.000, de 7.000 colonos en Gaza en el 2005, produjo tantos problemas, yo no veo una posibilidad de evacuar 700.000 personas. Tiene que haber algún otro tipo de arreglo, anexar territorio, etcétera. Pero también partir Jerusalén, no, la mayor parte de los israelíes yo no creo que estén dispuestos a eso. Primero porque se ven las votaciones. Vos agarras los 120 diputados de hoy, así de así fácil, le agarrás más, agarrás de los últimos 10 años, 120 diputados, y les preguntás si están dispuestos a abandonar Jerusalén, aparte Jerusalén Este, o los grandes asentamientos, porque después están todas las diferencias. Yo quiero abandonar Malea Dumim, pero no quiero abandonar Ariel. Yo quiero abandonar Efrat, pero no quiero abandonar Kedumim. Yo quiero Emanuel, pero no quiero ta. Y la mayoría de 120, 70 te dicen que no, o con posiciones que no. Entonces, bueno, ese es otro tema también. También sostener este statu quo que hay hasta ahora le permite también a ciertos sectores más radicalizados seguir avanzando en colonizando otros barrios de Jerusalén que también le genera muchos problemas con los palestinos, inclusive seguir
avanzando sobre Cisjordania. Como que lo que entiendo de lo que vos me explicás es, más allá de todo, digamos, el statu quo también le permite a Israel, digamos, seguir expandiéndose. Entiendo yo, por ahí estoy equivocado. No, no, es como decir, Israel no necesita un acuerdo de paz el día de hoy, necesita, por supuesto, yo creo que la mayor parte de los israelíes quieren una paz, lo que pasa es que no están dispuestos a pagar el precio de esa paz. Israel necesita negociaciones interminables, es decir, negociar, que el mundo diga, mirá, etcétera, pero no se puede hacer un acuerdo con los palestinos, que también vamos al lado palestino, los palestinos en este momento tampoco se los ve como un socio serio, es decir, están divididos en dos, es decir, una parte, la que controlan Gaza, es muy radical, extremista, algunos hasta podrían, no, yo creo que tiene componentes antisemitas o antijudíos. Eso, porque semitas son los dos en realidad. Sí, hay todo un tema con eso. Muchas veces se dice todo eso, pero lo que pasa es que el término antisemita se acuñó para referirse a los judíos. En fin, yo creo que ahí ese es otro tema, es decir, los palestinos, pero eso a la vez, yo entiendo todo eso, yo entiendo que una persona podría ver a los palestinos, es decir, como un socio no confiable, y Israel tiene un montón de consideraciones válidas de seguridad para emplear, es decir, para actuar incluso contra el terrorismo palestino, etcétera. Eso igual no es justificativo para hacer de Cisjordania un queso gruyere, llenarlo del 8% de tu población, mandarla a ese territorio, garantizarle derechos de privilegio, controlar directamente el 60% del territorio, rodear a todas las ciudades palestinas con colonias más elevadas en picos, en montañas. ¿Entendés? Una cosa no tiene que ver con la otra, es decir, la colonización de Cisjordania no tiene que ver con la seguridad de Israel. Bueno, Ezequiel, te quiero agradecer por este tiempo y la verdad que lo disfruté muchísimo, así que muchísimas gracias. No, muchas gracias, Ezequiel. Te agradezco la invitación. Estuvo muy bueno. Producción y realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.